hablaremos sobre la devolución de impuestos. Creo que es importante, Marco, iniciar preguntando qué es esto de la devolución de impuestos y en qué caso se puede aplicar. Sí, por supuesto. La verdad es que este tema es el más pedido, la gente es la que más me escribe, me dice, Marco, habla de esto, por favor. Y vamos a enfocarnos mucho a los emprendedores, porque, claro, la devolución de impuestos puede ser de cualquier tipo de impuestos, o sea, IVA, ICD, ICE, pero vamos a ver lo que en verdad un emprendedor podría pedir devolución con casos prácticos. Entonces vamos a ver principalmente dos, IVA y el impuesto a la renta. El primero lo vamos a ver que es el más general. Mucha gente me dice, yo sé que mi papá, yo sé que mi abuelita tienen derecho a que les devuelvan el IVA, y es cierto. Igual hay personas que tienen algún porcentaje de discapacidad y nos dicen que tienen un derecho a que les devuelvan el IVA, que les devuelvan el ICE, y es totalmente cierto. Entonces, es por ahí donde yo quiero comenzar. Ahí tenemos, ¿no? Adultos mayores y en el caso de discapacidad. Vamos por los adultos mayores. ¿En qué casos se puede devolver estos impuestos? Correcto. Entonces, para un adulto mayor, la devolución de impuesto a la renta, el IVA, comienza a partir de los 65 años. Yo cumplo 65 años y a partir de ese momento, pues tengo el beneficio de no pagar impuestos, entre esos IVA y el ICE. Entonces, puedo solicitar la devolución de los consumos que yo haga, todas las facturas que yo tenga con IVA, puedo ir acumulándolas de forma mensual y reclamar ese IVA al final del mes. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que existe un monto máximo mensual de $96. Entonces no puedo pedir, por ejemplo, si me compro un vehículo y tengo un IVA de $1.200, no me van a devolver el total de los $1.200, sino hasta un máximo mensual de $96. Entonces esto es importante. A veces los adultos mayores ya entienden esto. Entonces, por ejemplo, en un mes compran un televisor y ya saben que ocuparon su cupo, entonces esperan al siguiente mes. Ya no puedo comprar más. Claro, porque quieren justamente gozar de este beneficio. Y es importante saber que estos reclamos, estas devoluciones serán atendidas hasta en máximo de 60 días hábiles. De ahí pasamos al otro caso, que en cambio son las personas que sufren de algún tipo de discapacidad, y el requisito mínimo es de que antes del CONADIS, ahora el Ministerio de Salud Pública, los califique con al menos 30% de discapacidad, o sea, física, visual, intelectual, etc. Y nuevamente podrán pedir la devolución del IVA de sus bienes, de sus servicios, hasta un monto máximo de $102, que es un poquito más. Pero aquí la diferencia es que depende de mi porcentaje de discapacidad. Para yo recibir los $102, debo estar en el rango superior de 80 a 100% de discapacidad, y así va a ir disminuyendo hasta llegar al 30%. Eso es... Y en el caso de los 30, más o menos, ¿cuánto tendría que recibir mensualmente? Es un poco menos, más o menos $82. Pero hay que tenerlo en cuenta, porque a veces se genera la expectativa de que va a esperar un depósito de 102 y le llega 82, no entiende por qué, y es justamente por el nivel de porcentaje de discapacidad. Y acá, en cambio, pues habrán pasado 90 días hábiles para que se atienda esta devolución. Cuando dices acá, será atendido en 60 días hábiles en el caso de los adultos mayores y 90 en el caso de discapacidad, ¿es desde el momento en que tú ingresas la solicitud o 60 días para que te digan, a ver, sí te voy a devolver? No, justamente yo hago la declaración, la solicitud, perdón, a través de, sea la ventanilla del SRI o sea la página web. ¿Y es difícil hacer ese trámite para la devolución de impuestos? No lo es difícil. La primera vez es un poquito más engorroso porque sí me obliga el proceso a acercarme a una ventanilla del SRI, presentarme porque quieren verificar pues justamente de que la cuenta bancaria esté a nombre del adulto mayor, esté a nombre de la persona que sufre de la discapacidad, pero nada más. De ahí en adelante pues los reclamos podemos hacerlo en línea a través de la comodidad de mi casa, de mi oficina, y no tiene mayor complejidad. Entonces, una vez que la solicitud se haya enviado al SRI, comienzan a correr estos 60 o 90 días hábiles para que me llegue la resolución y el SRI me diga, sí, en efecto, sus facturas cumplen con los requisitos de ley, su edad o su porcentaje de discapacidad está dentro del marco legal, y se acepta el monto y nos informa cuánto nos van a acreditar. Y posteriormente vendrá la acreditación en efectivo. Ok, buenísimo. Bueno, devolución de impuestos IVA, ¿cuándo existe? Y los requisitos. Entonces ahora hay la devolución del IVA para una persona que sí tiene una actividad comercial. Como habíamos visto en programas anteriores,
en la declaración de impuesto a la renta puedo tener o un saldo a pagar o un saldo a favor del contribuyente. Entonces, en este caso, para el IVA, la definición técnica legal nos dice que cuando por cualquier circunstancia evidente se presuma que el crédito tributario resultante no podrá ser compensado con el IVA causado dentro de los 6 meses inmediatos siguientes. Entonces, esto suena chino, pero en realidad es súper simple. Lo único que nos dice es, si yo tengo un crédito tributario que durante 6 meses no me lo puedo compensar con mis ventas, porque justamente estoy atravesando un periodo donde mis ventas son inferiores a mis compras, por ejemplo, entonces al mes 6 yo ya puedo pedir la devolución de estas retenciones en la fuente que me han hecho. Los requisitos para ingresar este reclamo pues son bastante sencillos. Es la cédula de ciudadanía o el pasaporte si somos extranjeros, papeleta de votación, el listado de los comprobantes de retención que sustentan justamente este valor y la solicitud de retenciones en la fuente del IVA, que ya es un formato predeterminado por el SRI. Igual, una vez que presentemos la solicitud, ya sea por ventanilla de secretaría del SRI o por la página web del SRI, pues tendremos ahora, en cambio, 120 días hábiles para que me digan por escrito a través de una resolución, sí, Marco, tienes toda la razón, se acepta la devolución, que puede ser total o parcial. Ahora, este es el caso de personas que quizá no cumplan con la mayoría de edad o tengan el porcentaje de discapacidad, ¿verdad? Sí, esto es para cualquier persona que tenga un emprendimiento, correcto. Buenísimo. Entonces, había algo que habíamos visto la semana pasada, es que regularmente los emprendimientos durante los 2 primeros años no llegan a tener una rentabilidad, no llegan a superar pues sus compras, sus ventas y pueden caer fácilmente en esto. Pero el desconocimiento y, claro, no saber que estas herramientas existen, a veces nos impiden realizar estas devoluciones, que nos ayudarían un montón. Así es. Porque ese dinero, pues, deja de ser un número en un formulario y comienza a ser dinero en efectivo en mi cuenta bancaria. Porque eso es lo que quiero recalcar. Las devoluciones no es que le devuelven en un papelito o en un comprobante, es directo a la cuenta bancaria que yo indique. Es dinero en efectivo. Dinero en efectivo. Total. Nada, seguimos con esta diapositiva ahora. Sí, yo quiero que queden claro, porque muchas personas me dicen, ¿cómo sé si tengo o no tengo una devolución? Y es en realidad confuso. Es confuso. Entonces, este es el extracto del formulario 104 donde yo declaro mi IVA. Y lo que yo tengo que ver es los últimos 2. Voy a pararme, quiero que vengan para acá. A ver, los últimos 2, este y este. Pero de la parte inferior, el 615 y el 617. Estos de acá. Justamente estos 2 de acá, ok. Si yo veo que durante 6 meses consecutivos el saldo de crédito tributario para el próximo mes por retenciones en la fuente de IVA se mantiene, es decir, específicamente el 617, que en este caso está con un valor de 13,50, se mantuvo, ya tenemos el derecho de solicitar la devolución de impuesto a la renta por retenciones. ¿Cuánto en este caso se devuelve? En este caso sería 13,50, pero porque este formulario es de un solo mes. Eso pero decir, regularmente esto se multiplica por 2. Exacto. Claro. Por mínimo 6 y máximo lo que sea. Pero no debemos permitir de que supere más de 2 años. Porque ¿qué pasa con este dinero si uno no lo...? Porque debe pasar muchísimo, te digo. Pasa un montón. Que uno se olvida y no va y no cree que esto... 13, ya es 13. Pero claro, si es un año o 2... son $200 o $300. Por supuesto, por supuesto. Y este ejemplo es muy sanito. O sea, la verdad lo puse para que sea entendible. Son cifras cerradas, son cifras pequeñas. En un emprendimiento real el valor sube. Es bastante. Sube mucho. Sobre todo si yo tengo un emprendimiento basado en servicios. Porque el porcentaje de retención es del 70% de mi IVA. Entonces, el valor es mucho más grande. En este ejemplo está hecho con venta de bienes, que es el 30%, y por eso el valor es pequeño. Pregunta, ¿se devuelven cuando son impuesto a la renta? Este es IVA. Este que estamos viendo es IVA. ¿El impuesto a la renta también devuelve algo? Sí, en la siguiente diapositiva. Ambos devuelven. Ambos impuestos devuelven. Sí. Todo impuesto en realidad puede tener una devolución. Pero bueno, tiene que verse mucho a veces con el escenario. Pero para personas naturales, por ejemplo,
Aquí está el impuesto a la renta. Hay dos tipos de devoluciones o dos tipos de reclamos, para hablarlo más técnicamente. El uno por pago en exceso y el otro por pago indebido. Entonces vamos a comenzar con pago en exceso. ¿Cuándo yo tengo un pago en exceso? Por legislación nos dice que es cuando el valor pagado en exceso esté establecido por la ley. Pero esto no tiene sentido. No entiendo. No dice No entiendo nada. Correcto. Entonces, ¿cómo yo lo identifico en mi declaración de impuesto a la renta? Cuando mi impuesto causado, que en este caso son $220, es inferior o menor a mis retenciones en la renta de $550. Entonces, cuando mi saldo a favor es de 330, ese es el valor que yo puedo obtener como una devolución total. Ah, mira tú. Correcto. Entonces, aquí yo puedo tener $330 en la mano. Y como bien decía Arthur, es un valor acumulado de 12 meses, de 12 periodos, que ya, claro, es representativo. A cualquiera, imagino. Por supuesto. Perfecto. Entonces, eso es lo que decíamos. El concepto, pues, será cuando el impuesto causado es inferior al total de mis retenciones recibidas. Y el tiempo que yo voy a esperar para que el SRI me responda a través de una resolución, sea favorable o negativa, pues será 120 días hábiles. Y después de eso vendrá la acreditación en efectivo a la cuenta bancaria que yo haya reportado. Perfecto, me parece que queda bastante más claro. Clarísimo. A pesar de que, vea, yo te digo una cosa, a pesar de que a mí me dibujes las cosas, me cuesta a veces entenderlo bien. Y por eso yo siempre digo, acá lo importante es, si ya va entendiendo mejor, buenísimo. Pero de todas maneras, alguien que sabe y que es profesional en esto, siempre, mire, además de acérquese, no cobran tanto. Acérquese, le va a servir un montón. Claro, hay gente que dice, uy, no, ese trabajo tributario me va a costar $300 mensuales. Dije, no. A menos que sea una empresa muy grande. Pero si no, esté tranquilo, que por ser persona natural siempre se puede negociar. Sí, y la verdad que, como bien dices, aquí estamos adentrados al mundo del emprendedor. O sea, entendemos que el emprendedor necesita ayuda y necesita también precios cómodos para seguir avanzando dentro de su economía. Entonces vamos a darles la asesoría, la capacitación y obviamente un precio que valga la pena. Tenemos una más. A ver, póngame. Y este es el otro, el reclamo por pago indebido. Entonces, nuevamente, vamos a leer lo que jurídicamente significa. Es aquel que es realizado por un tributo que no esté establecido legalmente o del que rige exención por mandato legal. Nuevamente no dice nada. Pero esto se traduce a algo mucho más simple. Cuando mi impuesto causado, en este caso de impuesto a la renta, es cero y tengo retenciones recibidas de impuesto a la renta. Es decir, que en el casillero de impuesto a la renta causado no hay nada porque probablemente pues mis gastos en este periodo fueron muy superiores a mis ventas. Entonces tengo una pérdida, por así decirlo, y no pude evitar obviamente las retenciones de renta porque son obligatorias de ley. Entonces todo agente de retención me realizó la retención. Y ahora tengo un saldo a favor total. En el otro teníamos una devolución parcial y ahora tenemos una devolución total de mis retenciones. Esa es la única diferencia. Antes, este reclamo se solicitaba firma de abogado, ya no lo necesita, tenga eso muy en cuenta. Se evita también ese honorario. Y el tiempo de atención pues es nuevamente 120 días hábiles hasta que llegue la resolución que me diga que me aceptan parcial, totalmente el reclamo. Cuando uno es emprendedor, ¿factura a través de servicios profesionales o de qué otra figura? Bueno, en realidad va a prestar servicios no profesionales porque el RIMPE excluye a los... El RIMPE, ¿no? Correcto. Es hacer parte del RIMPE. Para ser parte del RIMPE no puedo ser profesional, me excluye automáticamente, pero sí puedo prestar otro tipo de servicios, ¿no? De que no son profesionales, pero tienen que ver con las ramas. Por ejemplo, no sé, un ingeniero eléctrico puede brindar servicios de construcción o algo por el estilo, o sea, no está empatado totalmente. Pero ya lo veremos. Justamente eso es lo que quiero aclarar la próxima semana porque hay muchas preguntas sobre eso. Eso a mí me causa una confusión. Me dice, mire, yo tengo este nivel de ingresos y tengo estas actividades económicas, ¿soy o no soy RIMPE? Antes era RICE, ahora ya no soy RICE. ¿Qué pasa conmigo? Entonces quiero aclararlo eso a profundidad. ¿Qué podemos decirles a emprendedores que vemos, bueno, en un caso 5 años? Esos deben tenerla ya más o menos clara. Pero digo, alguien que está empezando recién 8 meses, la cosa se complica. Hay que ponerse bien pilas ahí. Hay que tener, como siempre les digo, orden. Hay que tener, por supuesto, alguien que les asesore correctamente y
ahora hemos visto que no solamente los impuestos debemos pagarlos, sino que en algunos momentos podemos percibirlos y ser devueltos en efectivo a nuestra cuenta bancaria. O sea, Eso es buenísimo. creo que es lo más loco, es lo más bueno. Ajá. Y nada. ¿Ese tipo de cosas pasan en otros países? Sí, Es decir, en por otros supuesto. países también los impuestos son especie de Reembolsados. deducibles, de deducibles, ¿no? Correcto. Entonces te devuelven. Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, el tax refund Ya. es muy famoso. Igual les es un llegan buen a ellos dinerito al final del un año. cheque por el correo. Sí, por supuesto. Un buen dinerito. ¿Sabes qué tema es bueno también? Porque me parece que es importante. Las personas de la tercera edad todavía reciben más beneficios, me parece. Sí, si no claro. estoy mal. Es decir, ellos por menores cantidades tienen ya la posibilidad de pedir devolución. Sí, y además ellos también, como les decía, no tienen que pagar impuestos. Eso es lo que nos dice la ley. Entonces ellos pueden acercarse tranquilamente a, por ejemplo, a las empresas de telefonía móvil y solicitar el cambio de plan a tercera edad y dejan de pagar IVA e ICE y regularmente lo que pagaban anteriormente La mitad les sale. es la mitad. Increíble. Entonces, ¿te parece vaya. una de estas hablamos impuestos para tercera edad? Sí, sí, ¿Cómo, cómo darse cuenta, pues, que por ahí estás pagando más de lo que deberías? Así es, ¿no? También en servicios básicos tengo entendido que Correcto. las personas a partir de los 65 años pues ya Mire usted. pagan la mitad. Me Sí. parece adecuado y justo. Sí, Adecuado así y es. justo.